¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Y en esta ocasión vamos a compartir la conferencia número 8 que titulamos Radiografía de la Tentación. En Santiago, capítulo 1, versos del 13 al 15, tenemos que nuestras Biblias dicen de esta manera: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación es algo que, como podemos apreciar, no proviene de parte de Dios, sino ¿de dónde proviene la tentación? ¿Quién me dice? De la concupiscencia. La tentación proviene de la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Es la herencia que Adán nos dejó. Porque él pecó, ahora el pecado pasó a todos los hombres. ¿Y qué es lo que atrae la tentación para que nosotros pequemos? Es la concupiscencia. La concupiscencia es una parte de nuestra carnalidad. Lo mismo que la muerte. Dios había dicho a Adán y a Eva: no coman del fruto de este árbol, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Y Dios, como consecuencia de la desobediencia, porque Él es justo y no tiene favoritismos, tuvo que tomar a Adán y a Eva y echarlos del Edén, pero los cubrió con una túnica de piel, que es este cuerpo que tiene concupiscencias como defecto y muerte. Algunos son inclinados al chisme, otros son inclinados al adulterio, otros son inclinados a la ira, otros son inclinados a la bebida. Y de alguna manera, si alguno dice que no peca, está mintiendo. Pero ¿cuál es la razón entonces del pecado en los seres humanos? La concupiscencia. Antes de que su palabra estuviera en nuestra cabeza, antes de que Cristo fuera nuestra cabeza, nosotros éramos esclavos del pecado. El hombre peca porque es pecador. Fíjese lo que estoy diciendo. El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. Y cuando Cristo viene y se vuelve nuestra cabeza, cuando su palabra es guardada en nosotros, entonces ya no somos esclavos del pecado, hemos sido justificados, hemos sido hechos siervos de la justicia, del Espíritu que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Amén. Y por sus frutos se conoce el árbol. No podemos decir que somos cristianos si practicamos el pecado. Eso no significa que alguna vez no nos equivoquemos. Cuando los cristianos pecan, es un error de vez en cuando.
Pero cuando un cristiano peca del mismo pecado todo el tiempo, es porque no es cristiano. Es pecador. El hombre peca porque es pecador. No, porque peca es pecador. Un cristiano puede pecar y no ser pecador. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñorea de su cuerpo, porque ahora Cristo es su cabeza. A lo mejor cometió pecado, dice: si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Pero eso no significa que el cristiano tenga libertad de Dios para seguir en el pecado, sino que ha sido librado del pecado. Para esto envió Dios a su Hijo Jesús, para librarnos de nuestros pecados. Nos equivocamos, nos arrepentimos, nos corregimos, confesamos nuestro pecado, restauramos por los daños que hayamos hecho, porque ahora tenemos conciencia. Cristo es nuestra cabeza. Antes éramos esclavos del pecado. ¿Y por qué pecamos? Pues porque hay concupiscencia que necesitamos crucificar. Mientras la concupiscencia esté viva, esté suelta, va a atraer al tentador. ¿Por qué? Porque el tentador anda como león rugiente alrededor, acechando, observando muy atentamente e intentando con toda astucia, todo trabajo, la manera de por lo que él ha visto que es nuestra debilidad o cosas que nos atraen, hacernos caer en pecado. El trabajo del tentador es tentarnos. El trabajo de la concupiscencia es engañarnos, mantenerse viva para atraer al tentador. Y nuestro trabajo es decidir a quién vamos a obedecer. El trabajo del pecador, ¿a quién obedece? Al pecado. El trabajo del cristiano, ¿a quién obedece? A Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, esa fue la herencia de Adán. Pero la herencia de Cristo, quien también murió para podernos dejar esta herencia, es el Espíritu Santo, el cual habita en la palabra de Dios. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. No es tembladera, no es caidera, no es vomitadera, no son sueños, no son imaginaciones, no son buenos deseos, no son buenas intenciones, no es agorería. El espíritu está en la palabra de Dios. Si quieres que te vaya bien, obedece la palabra y te va a ir bien. Vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La causa de todos los males en este mundo es la falta de arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Cambiar de cabeza. En lugar de seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes, como lo aprendimos de nuestra familia, como lo aprendimos de nuestra sociedad, comenzar a hacer las cosas como lo estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Que Cristo sea nuestra cabeza significa que la palabra de Dios permanece en nosotros. Entonces, el tentador sabe que Dios a nosotros, como a Job, nos ha puesto un cerco que no le permite acercarse a nosotros, y que a nosotros, como a Job, Dios nos ha bendecido, y el tentador está muy enojado contra nosotros y anda buscando de qué acusarnos, para que Dios le dé permiso y diga: es cierto, ese pecado que tiene Pedro requiere que sea zarandeado por Satanás para que se corrija. Y Pedro tenía muchos errorcitos que había que corregir. Era bastante impetuoso. Le arrancó la oreja a un soldado. Era bastante impetuoso. Le dijo a Jesús: no, Jesús, tú estás equivocado, eso que la manera que tú estás hablando, eso no es correcta. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de delante de mí, Satanás. ¿Era porque Jesús estaba enojado con Pedro o porque Jesús discernía que la concupiscencia de Pedro estaba en la precipitación, en la impetuosidad? Y esa impetuosidad, ¿qué le iba a ocasionar a Pedro? Atraer ¿a quién? Al tentador.
que lo hizo negar al Señor 3 veces antes de que cantara el gallo 2. Y con eso Jesús le demostró, número 1, que el hombre es pecador. Y número 2, que Cristo en su presupuesto tiene contemplados también nuestros pecados, de tal manera que Jesús le dijo: he aquí que Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he orado para que no caigas en tentación. ¿Sí o no? No. ¿Cayó en tentación Pedro? ¿Negó al Señor? Sí. Y he orado para que tu fe no falte. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? ¿El cristiano puede pecar? Sí. ¿Puede caer en tentación? Sí. Pero abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero el pecado no se enseñoreará de su cuerpo mortal. ¿Cómo se sentía Pedro después? Terrible. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús para poder restaurar el estado de ánimo de Pedro? Porque se sentía desechado. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Venir y preguntarle. ¿Cuántas veces había negado Pedro a Jesús? 3. ¿Y cuántas veces viene Jesús a Pedro y le pregunta: ¿me amas? ¿Qué está haciendo Jesús? Restaurándolo, restaurando su fe. Entonces, nuestros pecados están cubiertos por la sangre de Cristo, aunque a nosotros no nos hace sentir bien pecar. Esto no significa que Dios nos haya dado la gracia como ocasión para nosotros caer en el libertinaje. No. Pero Dios conoce nuestras debilidades. Eso es importante. Y mientras esa concupiscencia esté viva, va a atraer al tentador. Si no la crucificamos desde que es pensamiento, si la mantenemos ahí, voy a estalquear a mi examante y ves una foto ahí que te incita a llamarle. Le llamas y se ponen de acuerdo para verse. ¿Qué está pasando ahí? Debiste haber detenido desde que fue pensamiento la concupiscencia. Pero ya cuando estás allá a solas con la persona y la persona comienza a tocar tu mano y comienza a hablarte bonito y comienza a decirte que te extraña mucho y que su vida sin ti no es igual, y tú sabes que es el fruto prohibido para ti, le dices: te resisto, diablo. ¿Ya para qué? ¿Sabe de lo que estoy hablando? Ya cayó en la tentación. Entonces, cuando la concupiscencia concibe, a eso se refiere. Cuando tú le das una entrada a la concupiscencia, da a luz el pecado. Y no necesitas adulterar con una persona para haber pecado con ella. Basta con que la hayas mirado para codiciarla. ¿Por dónde entró el pecado en Eva? Por los ojos, por los oídos, por las manos, por el sabor, por el olor. Pero son los sentidos a través de lo cual, el medio a través del cual Satanás te va a presentar la oferta que tu concupiscencia está pidiendo a gritos. ¿Me expliqué? La concupiscencia pide a gritos la tentación, y Satanás viene y te la ofrece. Cuando tú concibes, la concupiscencia da a luz el pecado. Concebir, cuando tú concibes, es una palabra que se refiere a intimar, simpatizar, considerar agradable, considerar deseable, considerar bueno lo que el tentador te está proponiendo. Y te engaña y te hace decir: no es malo, no es tan malo. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Total, ¿qué tanto es tantito? ¿Cuánto tiempo tiene que te has abstenido de esto? Y esto no te va a hacer daño. Y una vez pecando, el pecador es llevado en el tentador. Porque el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien ¿qué? ¿Y qué es devorar? Se lo traga y se lo engulle y se lo lleva en él. ¿En quién estábamos antes de caer en la tentación? En Cristo. ¿Y en quién estamos una vez que caemos en la tentación? En el devorador, que no viene más que para robar, matar y destruir. Y es la condición de muchos cristianos que no han guardado su dignidad, que no son higiénicos con sus pensamientos y que le están dando vuelo a la imaginación, porque lo ven en las novelas, porque lo escuchan en las canciones, porque las conversaciones de los amigos a eso los incitan. Pero como dice la Escritura, sean santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y una vez que uno pecó, entonces el devorador se lo lleva en él. El pecado da a luz la muerte. ¿Cuál muerte? La misma muerte que sufrieron Adán y Eva. Pregunta, ¿Adán y Eva murieron ese mismo día que pecaron? Físicamente no, pero fueron echados del Edén, de la felicidad de Dios, de la comunión con Dios. Entonces el pecado da a luz la muerte. Luego vienes a la iglesia y no te gozas en la alabanza. Vienes a la iglesia y nomás estás viendo el reloj y estás bostezando y viendo a ver a qué horas se acaba esto para irte a dar vuelo a la hilacha. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versos del 8 al 10, dice así: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dijimos que el cristiano no practica el pecado. Jesús dividió la sociedad humana en dos grandes grupos: los hijos de su padre el diablo y los hijos de Dios. Y claramente definió que los hijos de su padre el diablo, las obras de su padre quieren hacer. Y los hijos de Dios, ¿qué se infiere que es lo que debemos querer hacer? Las obras de nuestro Padre. Los cristianos, entonces, podemos equivocarnos ocasionalmente y sentirnos como consecuencia compungidos por el pecado que cometimos, pero de ninguna manera podemos estar estacionados en la práctica de un pecado de manera regular. Los adúlteros, los maldicientes, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Se refiere a personas que están estacionadas por falta de gracia en el pecado. Los que practican el pecado, ¿quién se los tragó? ¿De quién son? Del diablo. Están en el diablo. Los ha devorado Satanás. Pero para los que están en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, el Hijo de Dios apareció en sus vidas para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué les digo que esto tiene que ser por gracia y solamente por gracia? La prueba de que si no fuera Dios quien nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, son nuestros propios pecados de hoy que estamos en Cristo. Si nosotros que estamos en Cristo pecamos, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? El deseo de la carne es contra el espíritu, y los que sirven a la carne no pueden agradar a Dios. Por más que nosotros nos hemos esforzado por dejar este pecado, por dejar este otro pecado, nos hemos dado cuenta que nos ha sido imposible, pero es la gracia de Dios la que nos mantiene en fe. Si Dios no se hubiera escogido para sí un remanente por su gracia,
todos nos hubiéramos perdido. Entonces, los cristianos no somos salvos por obras, somos salvos por fe, y la fe es un don de Dios. Y la prueba de lo acertada que fue la solución de Dios al problema del pecado que hay en el hombre, en nosotros también, es que si no nos hubiera escogido en Cristo por gracia antes de la fundación del mundo, nosotros también seríamos como Sodoma y Gomorra. Pero a nosotros, cuando pecamos, el Espíritu nos compunge. Por eso no estamos estacionados allá. La prueba de nuestra depravación es que todavía de vez en cuando nos sale la carne, pero los hijos de Dios manifiestan estas dos características. Número 1, no están estacionados en el pecado. Y número 2, cuando pecan, se sienten compungidos porque pecaron. No como el otro, que no tiene cargos de conciencia y que cuando se enoja nos dice hasta de qué nos vamos a morir. Nosotros sí nos enojamos, sí le contestamos, pero el Espíritu nos frenó y no nos dejó despotricar. Sí nos enojamos, sí caímos en la provocación, pero después nos sentimos mal con Dios y mal con nosotros mismos. Y nos dan ganas de acusar, y Dios nos dice: el acusador se lo tragó Satanás. Ellos no saben lo que hacen, tú sí. De Eva, la Biblia dice que Eva fue engañada, pero de Adán dice: Adán pecó. Es diferente el calificativo que Dios da a la acción de uno y a la acción del otro. Eva fue engañada, ellos son engañados, pero tú sí sabes, tú pecas. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. El Espíritu te compunge de tal manera que para volverte a enojar lo piensas 10 veces, para volver a caer en una tentación, en una provocación, cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque número 1, los cristianos no pecan o no practican el pecado, y número 2, cuando pecan se sienten del cocol. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versos del 8 al 10, ya vamos en el 9, continúa diciendo: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué dijimos que es la diferencia entre el hijo del diablo y el hijo de Dios? La cabeza. Todo aquel que es hijo de Dios, nacido de Dios, ¿por qué no peca? Porque la palabra, la simiente de Dios, permanece en él. ¿En dónde? En su cabeza. La Biblia dice: no mentirás. Y tú dices: le echo una mentira aunque sea piadosa, le echo una mentira para librarme del problema. Si tú lo haces, ¿quién te devora? El tentador. Y si tú le das gloria a Dios, ¿quién te defiende? Dios. Tal vez se enojen contigo, por algo fue tentación para ti decir o no la verdad. Fue una tentación no decirla. Pero si tú vences, Dios te defiende, Dios te protege. Pero si tú caes, tú le estás dando el derecho al diablo de que haga contigo lo que hizo con Job: robar, matar y destruir tus hijos, tus bienes y hasta tu matrimonio. Vale la pena
pecar, mentir, robar, falsificar. No sé, si fuera tan fácil, no pecaríamos, no lo veríamos como una tentación, pero la verdad de las cosas es que esto es más cotidiano de lo que uno mismo se quisiera imaginar. La simiente de Dios de la que habla Juan se refiere a la palabra de Dios que está en la Biblia, que se vuelve espíritu en nosotros, se vuelve motivo, se vuelve reacción, se vuelve sudor. La palabra de Dios nos es lámpara de nuestros pies, es pan que le da vitalidad, fuerza a nuestra decisión, le da sustancia a nuestra fe, de tal manera que se vuelve carne. Esta carne que antes servía a la concupiscencia, ahora sirve a la justicia. Fui salvo para comenzar un proceso de justificación. Nosotros somos la justicia de Dios. Pero todo comienza en la mente. ¿Quién es tu cabeza? ¿A quién obedeces? ¿A quién sirves? Dice que Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar. Con cada prueba que venga contra nosotros, Dios nos dará ¿qué? La salida. ¿Y a través de qué nos da Dios la salida? De su palabra. El Espíritu vino sobre el hombro de Jesús para impulsar su ministerio, y el Espíritu le susurraba al oído. ¿Y tú crees que a ti no hace lo mismo el Espíritu contigo? Claro que sí. Por eso tenemos el deber de estudiar y de orar la palabra, de interiorizar la palabra. ¿Para qué? Para que cuando venga la tentación, que no sabemos de dónde va a surgir, pero sí sabemos que va a surgir, porque este mundo está bajo el maligno. Bueno, dice: todo aquel que quiere vivir piadosamente conforme a Cristo padecerá persecución. ¿Y quién es el que anda persiguiéndonos? Pues el tentador, el devorador, el acusador de los hermanos. Pero Dios nos da la salida por medio de su palabra. Bueno, yo estoy enfrentando esta situación, pero ¿qué dice la Biblia? Entonces la salida está cuando yo me hago la pregunta: ¿qué dice la Biblia? Esta circunstancia está así, me están exigiendo que dé una respuesta. ¿Qué respuesta voy a dar? ¿Qué dice la Biblia? A ver, sí, la Biblia dice, no diga mentiras, digo la verdad. La Biblia dice que no me exalte, que no grite, que presente defensa con mansedumbre de la fe que hay en mí. Entonces con mansedumbre le voy a contestar. La carne quiere ahorcar a esa persona, amarrar a ese niño. Pero ¿qué dice la Biblia? Como Jesús le respondió al Satanás en el desierto: escrito está. Entonces, queridos, que quede bien claro esto que voy a decir. No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Y no vamos a tener buenas obras si la palabra no permanece en nosotros. Si nuestra conducta, nuestras palabras, nuestros pensamientos no están dándole gloria a Dios. Aquí la única victoria está en la obediencia al reino de Dios. La salvación es un nuevo nacimiento que se manifiesta en nuestra conducta. La gente me sigue viendo por mi cuerpo, porque tengo una huella dactilar, porque tengo una cara, porque tengo un historial
de las cosas que he hecho con mi cuerpo, por la edad, por el currículum vitae de mi cuerpo, pero hemos nacido de nuevo y cada día renacemos por la palabra de verdad que permanece en nosotros. Cada día tenemos una nueva oportunidad de manifestar la justicia de Dios de tal manera que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo les tengo una noticia que a lo mejor algunos de ustedes conozcan. Se ha comprobado científicamente que las células de nuestro cuerpo se renuevan totalmente cada 7 años. Después de 7 años, dicen, las víboras cambian de piel, así nosotros también. Así nuestro cuerpo es nuevo, pero nuestra mente a lo mejor no. Y a lo mejor seguimos cargando las mismas chiripiorcas, los mismos vicios, las mismas enemistades, los mismos resentimientos, las mismas actitudes, las mismas reacciones desde hace muchos años. ¿Y tenemos cuánto tiempo viniendo a la iglesia? Estas cosas no son justas. ¿Por qué? Porque pensamos que venir a la iglesia nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es servir a Cristo. Un cristiano es alguien que sirve a Cristo, que sigue a Cristo. No alguien que viene a la iglesia. ¿Es bueno venir a la iglesia? Claro que sí, porque el pastor nos rasca el oído para que nos entre la palabra y nos da una sacudida para que pase de la cabeza al corazón y la podamos poner por obra, porque la creemos, la entendemos y la creemos. Pero el verdadero cristianismo se manifiesta en las decisiones, en las acciones, en las reacciones, desde que son pensamiento. ¿Cómo se llama esta enseñanza? ¿Quién se acuerda? La radiografía de la tentación. Y en el verso 10 de esta primera carta de Juan, capítulo 3, tenemos que dice de esta manera: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es clarísimo cómo el apóstol Juan le da sustancia y estructura a la enseñanza que Dios ha provisto para nosotros hoy, la radiografía de la tentación. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se diferencian en que los hijos de Dios hacen justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Obedecer lo que dice la palabra. Hubo un hombre que se robó a la esposa de otro. Se enamoraron y se fueron a vivir juntos. Y la señora tenía hijos y los abandonó. Y siempre tuvieron miedo porque el hombre no reaccionó, el marido de la mujer no reaccionó, de que en cualquier momento ocurriera esa reacción, y siempre vivían con ese pánico. Y en una ocasión, en una brecha, iba con la mujer, y de frente, sin poder ellos echarse para atrás ni darse la vuelta, venía el otro en su camioneta. Y hizo una oración porque era cristiano: Señor, si es para mí, que me la dé, y si no, que me la quite, en el nombre de Jesús, amén. Y ahí van bien valientes hasta que se enfrentan las dos camionetas y se baja el otro y lo saluda: amigo, mire, es mejor que pongamos las cosas claras. Ustedes hicieron muy mal. Se dirige a su mujer y le dice: pero si tú no quieres estar conmigo ni con tus hijos, pues está bien, vete y que Dios te bendiga. Nomás
sabe que tus hijos te juzgan, te necesitan y tú sabrás cómo te vas a conducir con ellos. Por mí puedes verlos, por mí puedes no verlos. Yo no tengo nada que decirte, simplemente pues qué bueno que hayas tomado una decisión, porque para mí hubiera sido más feo que me estuvieras engañando. Es mejor así, que te vayas y que te definas. Increíble la reacción de este señor, ¿no? Y el otro bien feliz, que porque Dios le había dado la mujer. ¿Se la dio Dios? ¿O qué dice la Biblia? Ese es el punto, que mucha gente hoy dicen que Dios les dijo, que Dios les reveló. ¿Y qué dice la Biblia? Hay muchas cosas que la gente dice, Dios me mostró. Y si no somos cuidadosos de mantener a Cristo por nuestra cabeza, sí nos van a engañar y nos van a seducir y nos van a envolver en doctrinas raras. Nos van a hacer creer cosas que no están en la Biblia, y al ratito vamos a andar allá en una secta. Al ratito vamos a andar allá sirviendo a falsos maestros. Y ¿sabes qué es lo peor? Se los llevó Satanás por no haber recibido el amor a la verdad. Ahorita en YouTube hay muchos engañadores, hay muchos falsos maestros, y unos dicen de una manera y otros dicen de otra, y uno lo que debe hacer es leer su Biblia y juzgarlo todo a la luz de lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Si ese señor dice eso, sea mentiroso. Dice Dios, sea veraz y todo hombre mentiroso. Por mucha apariencia de piedad o de santidad que tenga, si no coincide con lo que estamos oyendo en la iglesia y con lo que estamos leyendo en la Biblia, no es correcto. Dice que los pastores velamos por la salvación de las almas de nuestras ovejas, y no sigan a extraños. Mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y me siguen. No, pero andamos ahí comiendo de todo, basura, como cabritos. No comemos lo que debemos comer, pero sí andamos comiendo lo que no debemos comer. Entonces, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por consecuencia, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que aman a sus hermanos y los que hacen ¿qué? Justicia. Y ya dijimos lo que es justicia. Quiero hablar de el atributo de Dios que se llama amor. El amor es otro atributo de Dios. Sabemos, Dios es amor. No confundan, no dice Dios es amoroso. A veces decimos, aquí sí hay amor porque la gente se portó amorosamente con nosotros. Hay gente que puede ser muy amorosa y no tener amor. Hay gente que puede ser muy amorosa y estarte llevando a una herejía, a una mentira. El amor disciplina, el amor corrige. Si se nos deja sin disciplina, ¿qué clase de hijos vamos a ser? Entonces el amor es un atributo que Dios comparte con nosotros y que nosotros compartimos con el mundo, porque Dios amó al mundo. ¿Y cómo se manifiesta el amor? El amor no es una actitud, el amor es dar a Cristo. Compárteles a Cristo, y esa es la única manera en la que realmente les estás mostrando amor. Si no quieren, pues es problema de ellos, pero tu deber es no ser amoroso o amable. Tu deber es darles a Cristo. Y si ellos van a venir contigo, es por Cristo. Y si tú vas a ir con ellos, no es brincándote a Cristo.
¿Por qué? Porque Dios dijo, el que en Él crea no se perderá, mas tendrá la vida eterna. Entonces, los hijos de Dios que están llenos del Espíritu, el Espíritu de Dios que es amor, y el amor que da a Cristo, son testigos de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. La llenura del Espíritu es llenura de amor, de tal manera que la evidencia de que estamos llenos es que damos a Cristo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿De qué manera amo yo a mi hermano? Le doy a Cristo. Lo exhorto a no dejar de congregarse, lo exhorto a escuchar la prédica que no vino a oír a la iglesia el día que no pudo venir. Es una situación, como dijimos, ocasional no congregarse, pero no tiene por qué ser una costumbre no congregarse, porque aunque la oigamos por internet, porque ahora es un recurso, no hay como la experiencia de estar físicamente en la presencia de Dios, donde Dios envía bendición y vida eterna, donde el aceite cae sobre la cabeza y baja por las barbas hasta el borde de los vestidos de toda la congregación. Yo sé que es muy bonito hacer videollamadas con nuestros seres queridos que están lejos. Los vemos, los oímos, se corta la comunicación, se congela la imagen, quedó en una posición bien chistosa. Sé que es así, pero ¿qué preferirías? ¿Verlo, abrazarlo, besarlo? Eso es Dios también. Entonces, el pecado, ¿cómo comenzó? Número uno, con un pensamiento. Si no lo detuvimos, el pecado se convierte en un deseo. Si no lo detenemos, el deseo atrae al tentador. Número 4, comenzamos a considerar si será bueno o si será malo o si no será tan malo. Cuando ya estás ante el tentador, estás ante quién mismo, ante Satanás, que te está haciendo dudar de Dios y de su justicia, y te está haciendo creer que a lo mejor no es tan malo hablarle, verlo, salir. Y número 5, da a luz la muerte. Al final te va a tragar. Lo correcto es que rechacemos la tentación desde que es pecado, antes que se convierta en deseo. Porque cuando comenzamos a considerar que a lo mejor es deseable, que a lo mejor no es tan malo, que bueno, voy a ir a verlo para evangelizarlo, pues nada más le vas a poner manos, pero no se va a convertir. Si por la de malas caemos en la tentación, se va a manifestar la muerte espiritual. Venimos a la iglesia con muchos remilgos. ¿Cómo es la muerte espiritual? La alabanza nos parece eterna, nefasta. Otra vez el pastor predicó del mismo tema. Ay, voy a ver mi Face, al fin que aquí en el celular traigo mi Biblia. ¿Quién estará en Face? Ay, tengo unos WhatsApps. Y salgo corriendo de la congre y contesto. Bueno, te veo al ratito, ¿ok? ¿Y de qué trató la prédica? ¿A quién le importa? Es lo mismo de siempre. Lo bueno que ya terminó. Besos a todos y que Dios los bendiga.
y me voy con mi tentación. Al ratito en el pecado no falta quien ponga el diablo para que te vea y te acuse. Sales en Face, le llega el video a tus hijos y de esa manera el diablo nos acusa, nos exhibe y nos esclaviza. Pues sí, que ya me descubrieron. Este es el amor de mi vida. Y causas decepción y dolor a los que te aman. El pecado destruye nuestras relaciones más importantes y significativas. Entristece a nuestros padres, a nuestros suegros, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, hasta al perro. Pero nuestras conciencias se cauterizan y dicen: es mi vida y se vive solamente una vez. Dios sabe y Dios perdona. Bola de religiosos, ustedes no saben. De esa manera, muchos que corrían bien fueron arrastrados por Satanás al infierno. Uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué si es tan malo? ¿Por qué Dios permite que exista el diablo? ¿Y por qué Dios no quitó nomás el árbol prohibido y así no hubiera habido pecado? Es más, ¿quién puso ahí en medio del huerto el árbol del fruto prohibido? Fue Dios, ¿no? Pues entonces Dios es el culpable. Bueno, ¿y por qué Dios permite al diablo? ¿Quién hizo al diablo? ¿No es Dios? ¿No Dios hizo todas las cosas? ¿Por qué no simplemente oramos y que Satanás se convierta a ver? ¿No que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? La mente nos comienza a efervecer. ¿Por qué? Porque nos morimos espiritualmente. Hay gente que empieza a predicar y a publicar imaginaciones, herejías destructoras terribles. Y hay gente que lo sigue porque no discierne. Dicen: ay, es de Dios. Dijo: en el nombre de Jesús. Y dijo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No decíamos lo mismo cuando rezábamos? Torre de Marfil, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y realmente estábamos dirigiendo aquella oración al Dios verdadero? Así hay muchos falsos maestros que se han llevado en las entrañas de Satanás, que anda como león alrededor buscando a quien devorar, a muchos cristianos carnales. El hecho es que de ser Luzbel, el propio diablo pasó a ser Satanás. Es decir, Dios no lo hizo malo, Él decidió ser malo. Y el propio Judas era un apóstol. Dios no lo hizo malo. La voluntad y la oportunidad para con Judas fue la misma que para los otros 11 apóstoles, pero él decidió ser malo. Dios no los hizo, ellos decidieron. Dios los hizo buenos, ellos se hicieron malos. Y entre las maldades que Satanás hizo en la eternidad estuvo la de engañar a Eva y la de corromper a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo y los convirtió en demonios. Por ello, Satanás se llama padre de mentira, homicida desde el principio, y Apolión, que significa destructor. ¿Fue un error de Dios Satanás? ¿Fue un error de Dios Judas? De ninguna manera. Como lo hemos dicho, Dios es bueno. Esto significa que Dios verifica que todo lo que Él hace sea bueno. Pero la decisión es de cada uno. Tú decides qué cosas ves ahí en YouTube. Tú decides a quién escuchas, a quién le crees. Tú decides si quieres ver
otro programa, otro capítulo de tu serie, o si le das el tiempo que le tienes que dar al estudio de la palabra, al capítulo que te toca. Tú decides. Uno es el que se hace más bueno o uno es el que se hace más malo. Uno. Dios, esa es la capacidad que nos dio a cada uno de decidir a quién servir. Toda la creación lleva la marca de su creador y refleja su carácter, sabiduría y voluntad. Dios puso ese árbol exactamente en medio del huerto del Edén para cerciorarse que el hombre le obedeciera por convicción y no por imposición. Alguien va a decir, ¿y por qué Dios puso ese árbol? ¿Dios tiene la culpa? No, porque Dios nos dio libre albedrío. Él nos dejó ese árbol ahí para que nosotros entendiéramos que la decisión es nuestra. Pero muchos después vamos a andar como esa gente que dice Dios es el culpable. No, Dios no hizo al diablo, el diablo se hizo. Dios no hizo a Judas, Judas se hizo. Y esa misma razón opera en el hecho de por qué existe el diablo. Póngase sobre sus pies y hagamos oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.